con los pequeños y damos gracias a Dios por ello, por esa participación en la iglesia. Están invitados, hermanos. Por ahí el Ministerio Infantil requiere de colaboradores, ¿verdad?, en esta área, para enseñar a los pequeños, para estar con ellos, no entretenerlos, sino, claro, enseñarles las escrituras, ¿verdad?, enseñarles la palabra de Dios. Bueno, vamos a entrar a este tiempo para estudiar la palabra de Dios, y quiero iniciar haciendo estas preguntas. ¿Por qué estás en la iglesia? ¿Por qué continúas aquí? ¿Por qué no te has ido después de todo lo que has pasado? ¿Te has hecho alguna vez estas preguntas? ¿Por qué continúas en la iglesia? Y no hablo en particular de la nuestra, de la iglesia de Cristo. Si ya tuve tu atención, quisiera que pudiéramos en este tiempo meditar en la palabra de nuestro Dios. Desde el Antiguo Testamento, la palabra de Dios nos va a decir que había unas especies de sombras. Estas le vamos a llamar sombras a todas aquellas realidades que acompañaron al pueblo de Israel en tiempos pasados, ¿sí? A esas realidades le vamos a llamar sombras. Estas realidades o estas sombras en algún momento distorsionaron su caminar de fe del pueblo de Israel. Y hoy en día también siguen causando esa distorsión o afectando nuestra relación con Dios, nuestra adoración a Dios, nuestro congregarnos. Estas sombras no permiten a veces anclar nuestra fe de manera correcta. ¿A qué me refiero con estas sombras? Bueno, si usted imagina por un momento que en la antigüedad el pueblo de Israel, año tras año, ofrecía sacrificios y ofrendas a Dios. Imagínese usted estando allí o viviendo cerca del tabernáculo de reunión, el olor a la carne que se está quemando. Pero no solo se quemaban la carne, se quemaban también las vísceras de los animales. Era parte del sacrificio, ¿sí? Imagina estando ahí, en ese sacrificio, en esas ofrendas, y que el sacerdote rociaba la sangre sobre tu cabeza o salpicaba sobre todo tu cuerpo la sangre de los toros, de los cabrillos, de todos esos animales. O imagina venir al sacerdote acercándose al tabernáculo con sus vestiduras elegantes, con cuchillo en mano para degollar al animal que iba a sacrificar. Todos estos eran realidades y sombras que los hijos de Israel realizaban. Y ellos llegaron a pensar que todo esto que ofrecían a Dios, todas estas ofrendas, todos estos sacrificios, ¿sí?, era una adoración que los hacía estar perfectos delante de Dios. Tenían en claro que sus rituales, todos estos rituales de ofrecer sacrificios de animales, era un acto de adoración a Dios. Quizás con todo esto que les mencionaba, quizás oler a esas vísceras quemándose todo el día, para algunos o para nosotros, ¿verdad?, aquí en Occidente, pues no nos agradaría mucho, ¿verdad? Pero para ellos estaban seguros que eso adoraba a Dios.
al igual que todas aquellas expresiones corporales, como cuando escuchaban, ¿sí?, la voz del sacerdote, o la indicación de decirle al pueblo que se arrodillara, que se postrara, no solamente se arrodillara, sino que se postrara. Era un estado como casi acostarse boca abajo. O volver de tus actividades y tener que hacer rituales como lavarte las manos, porque si no te lavabas, estabas impuro delante de Dios. Todos estos rituales, todos estos sacrificios para los israelitas, para los judíos, tenían claro, estaban seguros que esto adoraba al Señor, que esto los hacía más perfectos delante de Dios, ¿sí? E incluso que sus pecados eran perdonados. Se sentían perdonados por todos estos sacrificios y ofrendas que presentaban a Dios. Pero, oh sorpresa, no era así, o no es así como el Señor actúa. De lo contrario, todos esos sacrificios y esos rituales que se hacían ya hubiesen terminado, porque ya he hecho perfecto todo aquello que hacías. En la actualidad también tenemos rituales que nos hacen sentir bien, que nos calman esa intranquilidad, ¿sí?, que hay en nuestro ser. Estas sombras o estos rituales también buscan, ¿sí?, que podamos estar en paz con Dios. Así pensamos y esperamos que todo eso que hacemos nos haga perfectos delante de Dios. Pensamos que todo aquello que llevamos a cabo moralmente delante de los hombres estamos bien, y claro, por supuesto, también delante de Dios. Creemos que todas esas sombras de realidades, de actividades que realizamos, nos hace estar bien delante de Dios, perfectos delante de Dios. En nuestro culto, en el culto de adoración a Dios, usamos palabras especiales como pensando que eso nos hace ser mejores cristianos o creyentes. Oh Santísimo, oh Omnipotente Dios. Y usamos expresiones de palabras que muchos a veces de los que nos acompañan no entienden y no comprenden esas palabras. O usamos vestimentas, ¿sí?, que creemos que eso nos hace ser más perfectos delante de Dios. Nos comportamos, ¿sí?, en las ceremonias a veces de una manera muy rígida en la adoración a Dios. Más si entramos a un templo donde hay un texto que dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y pensamos que pues ahí no podemos hablar, no podemos estar felices, debemos estar quietecitos, ¿verdad? Hay algunos hasta nos incomoda que los niños, ¿no?, de momento escuchemos una risa, un llorar, no sé. No es la idea de nosotros como iglesia sacar a los niños, ¿verdad?, para que nosotros estemos, no nos interrumpan para escuchar la predicación. Esa no es la idea. La idea es que se les enseñe a su nivel el mensaje de las Escrituras. Porque quizás
con el predicador muy difícilmente van a entender en el lenguaje que a veces usamos, ¿no? Y queremos que la educación cristiana baje al nivel de nuestros pequeños. Ellos no pueden estar 30 minutos, ¿no? Ni nosotros a veces podemos estar 30 minutos escuchando la predicación, ¿verdad? Bueno, cada domingo sucede lo mismo. ¿Cuándo va a terminar esto que venimos haciendo domingo tras domingo? Que creemos que esto nos hace perfectos delante de Dios, que creemos que esto nos acerca a Dios, que salimos pensando ya, porque lo que hice, la ofrenda que traje, mi aportación económica, mi donación, me hizo estar en paz con Dios. Y voy nuevamente pensando que ya estoy en paz con Dios. No, mis queridos hermanos, ninguna de estas cosas nos hace perfectos y perdona nuestros pecados. Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y voy a leer de los versículos 1 al 10. Sígueme con tu vista o escucha ahí atentamente. Trataré de leer lo más claro posible para que puedas entender lo que dicen estos primeros 10 versículos del capítulo 10 de Hebreos. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificios y ofrendas no quise, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, no te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quito lo primero para establecer esto último. Esa es la voluntad. En esa voluntad somos santificados por medio de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Resumiendo estos 10 versículos, nos dice que ningún sacrificio antes o en la actualidad, ninguna ofrenda antes o en la actualidad te hace acepto o perfecto delante de Dios. Mucho menos alcanzas el perdón de tus pecados por esos rituales, por esas ofrendas. No alcanzamos perfección ni perdón de pecados. Entonces preguntarías: ¿qué me hace entonces perfecto delante de Dios? Que Cristo Jesús vino voluntariamente para dar su vida en sacrificio, para el perdón de tus pecados, de mis pecados. ¿Y qué debemos hacer?
solamente depositar nuestra fe en el sacrificio perfecto de Cristo. Porque esa es la mejor ofrenda para Dios. No la que tú y yo traemos cada domingo, monetariamente o moralmente, o como en todos nuestros rituales que hacemos. Eso no nos hace perfectos. Solo el sacrificio de Cristo y nuestra fe en ese sacrificio perfecto, ¿sí?, nos hace aceptables delante de Dios. Si usted sigue leyendo el pasaje, va a decir lo siguiente, versículo 12: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 19: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos ahora que el Señor abrió el camino a la presencia de Dios. No, el camino a la presencia de Dios no lo hace nuestra actitud moralmente buena o perfecta. No lo hace la ofrenda que traemos delante de Dios cada domingo. Eso no nos abre el camino a la presencia de Dios. Nos abre el camino a la presencia de Dios el sacrificio de Cristo. Y habiendo entendido que Cristo se ofreció voluntariamente para perdonar nuestros pecados, entonces, versículo 22, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que promete. Acerquémonos y mantengan firme su profesión de fe. Lo que un día, con voz audible, dijiste: creo en el Señor Jesucristo. O cuando pasaste aquí al frente a hacer tu profesión de fe y te preguntaron: ¿crees en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Y dijiste: sí, creo que Él es mi Salvador. ¿Crees que la palabra de Dios, el Antiguo y Nuevo Testamento, es la única palabra de Dios? Y dijimos: sí, creo. Porque el apóstol Pablo en Romanos 10 va a decir que con la boca se confiesa para salvación. Entonces, acerquémonos voluntariamente. Por eso venimos voluntariamente. Por eso estamos aquí este domingo. Por eso estamos hoy aquí, hermanos. No por vernos buenos delante de los hombres, porque voy a la iglesia, sino porque hemos entendido que nada de lo que nosotros pudiéramos hacer nos puede reconciliar con Dios, nos puede hacer perfectos delante de Dios, aceptables. No, es el sacrificio de Cristo la que nos acerca a su presencia. Continuando con eso, vayamos a los versículos 26.
Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fuiste santificado, e hicieres afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Qué pasa, hermanos? Dice, si pecamos voluntariamente. ¿Qué castigo merece el que pisotea al Hijo o insulta al Espíritu Santo? Y señalamos luego, ¿verdad?, cuando alguien cae, cuando alguien ofende a Dios, cuando alguien peca. Somos como la teología de Juan, el discípulo de Jesús. Su teología, la teología juanina, en un momento dijo, ¿verdad?, con su hermano Jacobo, cuando Jesús iba para Jerusalén. Cuando Jesús iba para Jerusalén, mandó a uno de sus discípulos a una aldea de los samaritanos para que le buscara hospedaje. Y dice que no encontraron quienes le recibieran y que les diera hospedaje. Y Juan y Jacobo, su hermano, dijeron: Señor, ¿quieres que pidamos fuego como Elías pidió, que descendiera del cielo y los consuma? Cuando alguien peca y ofende al Señor, actuamos como Jacobo y como Juan. Y citamos estos pasajes porque horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. La ira del Señor está sobre él por lo que ha hecho. Todos hermanos, o dígame, de los que estamos aquí, ¿quién no ha pecado? ¿Quién está libre de pecado? Acabamos de leer el Evangelio, la carta de Juan, y nadie puede decir que no ha pecado porque hace a Dios mentiroso. Todos merecemos la ira de Dios. Pero no es la idea del pasaje desechar a los que fallan, a los que se equivocan, tú o yo. No es la idea de hacerlos a un lado porque han pecado. La idea del pasaje es continuar. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué continuamos aquí a pesar de todo lo que hemos sufrido, vivido, lo que nos han hecho? ¿Por qué continuamos? ¿Por qué incluso sigues aquí en Jesús de Nazaret después de que te han lastimado? Porque quizás yo no te he ido a visitar, o algún otro hermano, o porque te hicieron cara en algún momento, o que tuviste algún conflicto con un hermano, y aún así continúas. ¿Por qué? Acompáñenme a los versículos 32. Y el escritor a los hebreos, este pastor que escribe esta carta, va a decir: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y por otra,
llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tenéis grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Un poquito más, aguanten un poquito más, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero mire cómo cierra este pasaje. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Por qué seguimos en la iglesia? ¿Por qué seguimos buscando a Dios aun cuando hemos caído? ¿Por qué aun cuando hemos pasado? Traigan a la memoria que desde el momento que creyeron en Cristo Jesús han venido una y otra circunstancias difíciles. Hemos estado luchando y batallando con el pecado, con nuestro prójimo. Hemos sufrido despojo, ¿sí? Hemos tenido pérdidas materiales, pero también hemos tenido pérdidas de seres queridos en todo este trayecto. Pero aquí estamos. Aguanten un poquito más, dice el escritor. Y el que viene a dar el galardón, se los dará. El que viene a dar la recompensa, ya lo tiene preparado. Esperen un poco más, sean pacientes. Y si alguno retrocede, dice, es cierto, no agrada a la voluntad de Dios. Pero Él dice, ustedes, nosotros, no somos de los que retrocedemos. Nosotros no somos los que tiramos la toalla. Nosotros no somos los que nos sentamos o decimos unas vacaciones lejos de Dios. No, nosotros somos de los que persistimos. Nosotros somos los que han creído verdaderamente en Jesucristo, son los que perseveran. Y tú eres ese que ha perseverado, a pesar de todo aquello por lo cual has pasado. Por eso estamos hoy en la iglesia. Por eso estamos aquí en Jesús de Nazaret. No porque me han tratado bonito. Claro, importa eso, ¿verdad? Pero no es eso lo fundamental. Es porque has creído en Cristo Jesús, el que ha venido a abrirte el camino a la presencia de Dios. Acércate a Él. No dejes de congregarte, dice este pasaje, como algunos tienen por costumbre, sino estimulémonos a seguir congregando. Hoy te quiero decir, ánimo hermano, sigue adelante, a pesar de las circunstancias, de todo aquello. Haz memoria por todo lo que has pasado, pero gracias a Dios te ha sostenido hasta el día de hoy y te tiene aquí. Ven, acércate. ¿Quieres que oremos por ti? Vamos a orar. Si alguien quiere pasar y quiere orar conmigo aquí, vamos a orar unos por otros, a decirle al Señor, no soy de los que retroceden, soy el que continúa hacia adelante, soy el que me mantengo firme. Si quieres hacerlo, pasa. Vamos a orar. Señor, aquí estamos, Padre. Hemos caído, Señor. Te hemos ofendido.
hemos ofendido al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo, Señor. Lo reconocemos, Señor. Señor, y nos hemos dado cuenta de que nada de lo que hemos hecho, de nuestras ofrendas, de portarnos bien, de nada de eso, Señor, de nuestras ceremonias que hacemos, nos hacen mejores cada día. Señor, solo nos hace dignos delante de ti, tu Hijo Jesucristo, el que dijo: vengo en breve, el que vino por primera vez a este mundo a dar su vida en sacrificio por nosotros, Señor, y que abrió el camino a tu presencia. Hoy estamos en tu presencia, Señor, no por esas obras, no por esas ofrendas, no por esos méritos, sino por la obra perfecta de Cristo. Él rasgó el velo que nos separaba y nos acercó a tu presencia, Señor. Hoy renovamos nuestros votos y decimos: vamos a seguir adelante, vamos a continuar adelante, nos vamos a animar unos a otros, no vamos a dejar de congregarnos, sino que nos vamos a animar, nos vamos a estimular a congregarnos cada día más. Y no por este momento solamente, sino porque te amamos primeramente, Señor, y porque amamos a nuestros prójimos, a nuestros hermanos, y queremos que se levanten y sigan hacia adelante, Señor. Toma en tus manos a esa iglesia Jesús de Nazaret, Señor. Que nos podamos perdonar unos a otros si nos hemos ofendido, y que eso en algún momento nos disgustó y nos hizo alejar de la iglesia, Señor. Y que hoy nos podamos reconciliar, Padre, Señor. Gracias. Tómanos en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Adelante, hermanos. Hermana Nati, hermano Emanuel, hermana Hilda, Mariana, hermano Jorge.